6 mujeres jóvenes se arrodillaron en el suelo afuera del rancho de Thaddeus Bell. Sus rostros estaban cubiertos de lágrimas y polvo, pero el hombre al que le rogaban ayuda no había hablado con nadie en 3 años y lo que estaban a punto de pedirle lo obligaría a elegir entre su soledad cuidadosamente guardada y algo mucho más peligroso que la soledad. El sol caía sin piedad sobre el valle remoto donde Thaddeus había construido su fortaleza de silencio. Sus manos curtidas se aferraron a la barandilla del porche mientras miraba la imposible vista frente a él. 6 figuras con vestidos rotos arrodilladas como muñecas rotas contra el telón de fondo de su interminable cerca. La más joven no podía tener más de 17 años. La mayor puede tener 25. Su garganta se sentía como papel de lija. 3 años desde que escuchó una voz humana que no fuera la suya. Resonando desde las paredes del cañón. 3 años desde que eligió deliberadamente esta existencia cortando cada lazo que lo unía al mundo más allá de su límite de propiedad. El pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje a través de un terreno traicionero. Nadie llegaba aquí por accidente, pero aquí estaban. El del cabello castaño rojizo levantado su cabeza primero, sus ojos verdes tenían una desesperación que él reconoció aunque había pasado años tratando de olvidar esa mirada. Abrió la boca para hablar pero solo surgió un graznido susurrante, sus labios estaban agrietados, su rostro hundido por el agotamiento. Lo que sea que los haya traído aquí habían viajado lejos y sufrido mucho. Thaddeus sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a temblar, cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, que se retirara a su cabaña y fingiera que este momento nunca sucedió. Había aprendido por las malas que ayudar a los demás solo conducía al dolor, que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse, que el lugar más seguro era solo, siempre solo. Pero mientras la mujer de cabello castaño rojizo luchaba por mantenerse en pie balanceándose peligrosamente, algo se agitó en su pecho, un sentimiento que había enterrado tan profundamente que casi se había convencido a sí mismo de que estaba muerto, el sentimiento de que tal vez, solo tal vez, huir no era lo mismo que estar a salvo. La mujer dio un paso adelante, su voz apenas audible a través de la distancia entre ellos. Sus palabras romperían el silencio que había construido a su alrededor como una armadura, y una vez dichas no habría vuelta atrás, porque lo que estaba a punto de decirle revelaría que sus 3 años de aislamiento no había sido nada comparado con la decisión que estaba a punto de enfrentar. La voz de la mujer de cabello castaño rojizo se quebró al hablar, pero sus palabras cortaron el aire del desierto como una espada. Por favor, señor, no tenemos a dónde ir. Nos están cazando. Thaddeus se aferró a la barandilla del porche con más fuerza. Sus nudillos estaban blancos por el sol. La madera descolorida buscaba la palabra. Desencadenó recuerdos que había pasado años reprimiendo. Imágenes de otra mujer, otra súplica desesperada, otro momento en el que había tomado la decisión equivocada. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. «Tienes que irte», respondió con voz oxidada por la inactividad. «No puedo ayudarte». Pero mientras las palabras salían de su boca, notó detalles que le revolvieron el estómago de miedo. El vestido de la mujer no solo estaba roto, sino destrozado en lugares que sugerían violencia. Manchas oscuras marcaban la tela, algunas que parecían sospechosamente sangre seca. Las otras 5 mujeres mostraban signos similares de maltrato. De lo que sea que estuvieran huyendo, ya las había alcanzado. Una vez que la mujer se tambaleó hacia adelante un paso más, su mano se presionó contra su costado cuando la apartó. Thaddeus vio sangre fresca filtrándose entre sus dedos. Se le cortó la respiración. Estaba herida, tal vez gravemente. Todas parecían medio muertas de agotamiento y deshidratación. Se llevaron nuestra carreta hace 3 días, continuó ella, con la voz cada vez más débil. Mataron a nuestro guía. Dijeron que harían algo peor si nos atrapaban de nuevo. Eres nuestra última esperanza, Señor, la única alma entre aquí y la frontera. Frontera. La palabra golpeó a Thaddeus como un golpe físico. No eran solo viajeros en apuros, eran fugitivos. Cualquier problema que llevaran consigo se convertiría en su problema en el momento en que les ofreció refugio. Había aprendido esa lección una vez antes y le había costado todo lo que importaba, pero mientras observaba a la mujer tambalearse sobre sus pies, su rostro palidecía a cada segundo,
algo dentro de él se quebró, iba a colapsar, todos lo estaban y si las enviaba lejos ahora, estaría firmando sus sentencias de muerte tan seguramente como si hubiera apretado un gatillo él mismo. Las piernas de la mujer se doblaron, cayó de rodillas en la tierra, su sangre ahora visible como una mancha creciente en el polvo debajo de ella. Las otras mujeres corrieron a su lado, su propia debilidad olvidada en su desesperación por ayudar a su líder. Thaddeus se encontró bajando los escalones del porche antes de que su mente pudiera alcanzar a su cuerpo. 3 años de aislamiento le habían enseñado muchas cosas, pero no habían matado la parte de él que no podía ver sufrir a otro ser humano. No cuando tenía el poder de evitarlo, pero mientras se acercaba al grupo de mujeres, un nuevo sonido llegó a sus oídos, golpes de cascos distantes pero cada vez más cerca, múltiples caballos moviéndose rápido por el duro suelo del desierto. Alguien venía y cabalgaban con fuerza. La mujer de cabello castaño rojizo también lo escuchó. El terror destelló en su rostro mientras agarraba el brazo de Thaddeus con los dedos manchados de sangre. Nos encontraron, susurró. Dios mío, nos encontraron. Thaddeus miró hacia el horizonte, donde una nube de polvo se elevaba a lo lejos. Quienquiera que viniera llegaría en 1 hora. Cuando llegaran, encontrarían a 6 mujeres que claramente huían de algo y a un hombre que estaba a punto de descubrir que algunas decisiones no se pueden deshacer. La mente de Thaddeus corría mientras calculaba distancias y opciones. Los jinetes que se acercaban llegarían a su rancho en menos de 1 hora. 6 mujeres heridas no podían correr más rápido que los hombres montados, especialmente no en su condición actual. Pero ayudarlas significaba destruir el santuario que había construido durante 3 años de cuidadoso aislamiento. Meterlas dentro, se oyó decir las palabras, que ahora le resultaban extrañas. La mujer de cabello castaño rojizo se presentó débilmente mientras Clara intentaba protestar. No traeremos problemas a su puerta, señor. Podemos escondernos en las rocas. Morirán en las rocas. Thaddeus respondió sin rodeos. Ya estaba moviendo sus instintos de supervivencia, anulando 3 años de pastoreo autoimpuesto. Y esos jinetes encontrarán sus cuerpos por la mañana, entonces sabrán que alguien los ayudó. Reunió a la mujer más débil, una rubia. Apenas saliendo de la infancia, parecía arder de fiebre en sus brazos. Su peso lo impactó. No era más que piel y huesos, más ligera que un saco de pienso. Cuando había abrazado a otro ser humano por última vez. El recuerdo se sentía como tocar una llama. Las otras mujeres se apoyaban mutuamente mientras se tambaleaban hacia su cabaña. Thaddeus notó detalles que le hicieron apretar la mandíbula de ira. Quemaduras de cuerda en sus muñecas. Moretones con forma de dedos alrededor de sus gargantas. No eran solo fugitivas, eran víctimas. Dentro de la cabaña de una sola habitación que había sido su mundo entero durante 3 años. Las mujeres se desplomaron sobre cualquier superficie que encontraron. El contraste sacudía su espacio, que se había sentido apropiadamente escaso para un hombre que no quería nada del mundo. Ahora parecía dolorosamente pequeño e inadecuado para 6 almas desesperadas. Clara apretó la mano con más fuerza contra su costado herido mientras miraba alrededor de la cabaña. Sus ojos se fijaron en la cama individual, los muebles minimalistas, la ausencia total de cualquier cosa que sugiriera que una mujer había vivido allí. «Estás sola», dijo. Y no era una pregunta. «Por elección», respondió Thaddeus, ya a punto de bloquear las ventanas. «¿Y tú?» «A punto de averiguar por qué». A través de los huecos en las contraventanas de madera podía ver la nube de polvo creciendo. Los jinetes empujaban con fuerza, lo que significaba que estaban desesperados por alcanzar a su presa o confiaban en que estaban cerca. Ninguna posibilidad navegaba bien. ¿Quiénes son?, preguntó a Clara mientras revisaba su rifle. El arma se sentía extraña en sus manos después de tanto tiempo, pero la memoria muscular estaba regresando. El rostro de Clara palideció. «Esclavistas», susurró. «Nos compraron a un hombre que nos prometió trabajo en los territorios. Dijo que seríamos maestras y costureras. En cambio, señaló su vestido rasgado,
su garganta magullada que sentía como se formaba hielo en sus venas. Esclavistas, la peor clase de depredador, el tipo que veía a los seres humanos como ganado para comprar y vender, el tipo que mataría a cualquiera que se interpusiera entre ellos y su propiedad. El sonido de los cascos estaba lo suficientemente cerca como para distinguir caballos individuales, al menos 6 jinetes, tal vez más hombres profesionales que no se dejarían disuadir por el desafío de un solo ranchero. Mientras Clara luchaba por mantenerse en pie, su rostro se contorsionó por el dolor y la determinación. Dijo algo que le heló la sangre a Thaddeus. Hay algo más que necesitas saber, algo que empeora esto de lo que crees. Las siguientes palabras de Clara golpearon a Thaddeus como un golpe físico. El hombre que nos vendió a los esclavistas. Es un alguacil federal, placa y todo. Se llama Wade Garrett. El rifle casi se le resbala de las manos a Thaddeus. Un alguacil federal que lo cambió todo. No eran solo asaltantes sin ley, a los que podía ahuyentar con una potencia de fuego superior. Si un hombre con placa estaba involucrado, significaba que la corrupción corría profundamente, hasta la autoridad territorial. Por eso no podemos recurrir a la ley, continuó Clara, su voz se debilitaba a medida que la sangre seguía filtrándose entre sus dedos. Garrett tiene conexiones en 3 territorios. Cualquiera a quien le informemos se enterará primero y luego desapareceremos para siempre. A través de la ventana, Thaddeus podía distinguir a los jinetes individuales que coronaban la cresta que dominaba su valle, 6 hombres a caballo moviéndose con la confianza de cazadores que han acorralado a su presa. Uno de ellos llevaba algo que brillaba a la luz del sol, una insignia. Thaddeus sintió el peso familiar de decisiones imposibles posándose sobre sus hombros. Ayudar a estas mujeres y convertirse él mismo en un objetivo, alejarlas y verlas morir, cualquier camino llevaba a consecuencias. No estaba seguro de poder vivir con eso. Hay un vendedor de raíces, dijo finalmente, su voz áspera por la decisión, detrás de la cabaña, debajo de un piso falso, es donde guardo las provisiones para el invierno. Puedes esconderte allí. Pero Clara negó con la cabeza. Buscarán por todas partes. Estos hombres son minuciosos. Nos han estado rastreando durante días y saben lo que hacen. La mujer más joven, la que tenía fiebre, habló de repente por primera vez, su voz era apenas un susurro, pero sus palabras atravesaron la tensión como un cuchillo. Tiene razón en tener miedo. Traemos la muerte donde quiera que vayamos. Thaddeus la miró más de cerca y sintió que su corazón saltaba. No podía tener más de 16 años. Con cabello sedoso y ojos azules que sé mucho conocimiento para alguien tan joven. ¿Qué clase de monstruos vendían niños? Los cascos estaban lo suficientemente cerca ahora que podía oír el crujido del cuero. Los hombres se llamaban unos a otros en voz baja. Se estaban dispersando rodeando el rancho con precisión militar. Secuestradores profesionales que habían hecho esto muchas veces antes. Escúchame, Thaddeus dijo con voz firme a pesar del caos en su mente. Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Cuántos hombres? ¿Qué armas? ¿Hasta dónde llegarán? Clara lo miró a los ojos y él vio un profundo sufrimiento que hizo que sus 3 años de exilio autoimpuesto parecieran vacaciones. Quemarán este lugar hasta los cimientos si tienen que matar a cualquiera que se interponga en su camino. Estos no son hombres con conciencia, señor. Son demonios con piel humana. A través de las rejas de la persiana, Thaddeus vislumbró por primera vez al jinete líder. El hombre montaba su caballo como si fuera el dueño del mundo. Su placa reflejaba la luz mientras observaba los edificios del rancho, incluso a distancia. Thaddeus pudo ver el frío cálculo en su postura. Era Wade Garrett, el alguacil federal que vendía seres humanos por dinero. Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? Te plantarías y lucharías contra todo pronóstico, sabiendo que probablemente morirías, pero podrías salvar 6 vidas inocentes, o encontrarías una manera de negociar, posiblemente salvándote a ti mismo, pero posiblemente condenando a las mujeres a un destino peor que la muerte. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías, porque lo que Thaddeus decidiera a continuación determinaría si alguien en esa cabaña viviría para ver otro amanecer. Los guionistas se habían detenido justo fuera del alcance del rifle,
lo suficientemente cerca para comunicarse, pero lo suficientemente lejos para evitar un peligro inmediato. Garrett alzó la voz y sus palabras se oyeron con claridad a través del aire del desierto. Buenas tardes, amigo. Buscamos una propiedad fugitiva. 6 mujeres que se robaron a sus legítimos dueños. ¿Has visto a alguien así por aquí? Que se subió a su porche. El rifle sostenía flojo en sus manos, pero listo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el patio mientras se enfrentaba a 6 hombres montados que irradiaban un calor amenazante desde una forja. Marcial. Garrett estaba sentado en su caballo en el centro. Su placa brillaba contra un chaleco negro que había visto demasiada sangre. No he visto a nadie, respondió Thaddeus. Su voz tenía el tono monótono de un hombre acostumbrado a la soledad. No recibo muchas visitas por aquí. La sonrisa de Garrett era fría como una piedra invernal. Eso es tan importante si echamos un vistazo alrededor. A veces la gente se esconde en lugares que creen que nadie los encontrará detrás de Thaddeus. Dentro de la cabaña podía oír los débiles sonidos de las mujeres tratando de amortiguar su respiración. Clara se había quedado en silencio, probablemente inconsciente por la pérdida de sangre. El más joven todavía ardía de fiebre. Ninguno de ellos estaba en condiciones de correr, incluso si había algún lugar a donde ir. Esta es propiedad privada, respondió Thaddeus. Y no recuerdo haberte invitado a registrarla. Uno de los hombres de Garrett, un bruto con cicatrices y ojos muertos, escupió jugo de tabaco al polvo. Autoridad federal. Propiedad privada de Trump. Ermitaño. ¿Tienes algo que ocultar o simplemente eres antipático por naturaleza? Thaddeus sintió el sudor correr por su frente. A pesar del calor del desierto, estos hombres no estaban allí para negociar. Ya habían decidido que ocultaba algo. La única pregunta era hasta dónde llegarían para demostrarlo. Lo curioso de los ermitaños, dijo Garrett, desmontando con gracia fluida. Suelen elegir el aislamiento porque tienen secretos. ¿Cuál es tu secreto, amigo? El alguacil se acercó un paso más. Su mano descansaba casualmente sobre la empuñadura de su pistola. Mira, hemos estado rastreando a esas mujeres durante 3 días. Perdieron su rastro a 1 milla de aquí, justo donde comienza el suelo duro. Ahora creo que un hombre inteligente podría haberlas ayudado a cubrir sus huellas. La pregunta es ¿por qué haría eso? Thaddeus pudo sentir el momento. Balanceándose en el filo de un cuchillo detrás de él. Una de las mujeres emitió un suave gemido de dolor. Apenas era audible, pero en el silencio del desierto, bien podría haber sido un grito. La cabeza de Garrett. Ladeado ligeramente como un lobo captando un olor. ¿Qué era ese viento? Thaddeus dijo rápidamente una tabla suelta en el techo, pero Garrett ya se estaba moviendo sacando su arma con practicada suavidad. Chicos, creo que nuestros amigos ermitaños han estado guardando secretos. ¿Por qué no echamos un vistazo adecuado al interior? Los otros 5 hombres desmontaron al unísono, sus movimientos coordinados y eficientes. Estos no eran matones al azar, eran profesionales que habían hecho esto muchas veces antes. Thaddeus se dio cuenta con fría certeza de que hablar para salir ya no era una opción. Cuando Garrett subió al porche, sus botas crujieron contra la madera desgastada. Habló con una voz que prometía violencia. Esto es lo que va a pasar, vas a hacerte a un lado y vamos a recoger nuestra propiedad. Cualquiera que interfiera será enterrado en el desierto donde nadie lo encontrará jamás. Si estás disfrutando de la historia, suscríbete al canal. Pero cuando Garrett llegó a la puerta de la cabaña, Thaddeus tomó una decisión que lo cambiaría todo. La elección que se había estado construyendo desde el momento en que vio a 6 mujeres desesperadas arrodilladas en su jardín. Thaddeus levantó su rifle en un movimiento suave. El barril se detuvo a centímetros del pecho de Garrett. El alguacil se congeló, su mano aún buscaba la manija de la puerta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y cálculo. Dije, esta es propiedad privada, repitió Thaddeus con voz mortalmente tranquila, y lo decía en serio. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. 6 armas apuntaron repentinamente a Thaddeus desde el patio de abajo, pero su rifle no se apartó del corazón de Garrett. El rostro del alguacil recorrió emociones como sorpresa,
ira y finalmente un frío respeto. Estás cometiendo un error, amigo, dijo Garrett en voz baja. Un error grande. Esas mujeres nos pertenecen. Compradas y pagadas. Estás interfiriendo con el comercio legal. La risa de Thaddeus fue amarga como el polvo alcalino. La esclavitud ha sido ilegal durante años. Marsal, incluso aquí en los territorios, la sonrisa de Garrett regresó, delgada y depredadora. Estos no son esclavos. Ermitaño, son sirvientes contratados, contratos firmados y todo lo que deben. Deudas que deben pagar y estamos aquí para cobrar. Dentro de la cabaña, Thaddeus escuchó la voz débil pero feroz de Clara. Mentiras, nunca firmamos nada. Nos drogó, nos sacó de una reunión social de la iglesia en Kansas. El rostro de Garrett se ensombreció al ser escuchado. Parece que tienes algo robado ahí, propiedad de un amigo que te está haciendo tomar malas decisiones. El enfrentamiento se tensó como un cable demasiado tenso. Thaddeus conocía las matemáticas de su situación. 7 hombres armados contra uno con 6 mujeres heridas atrapadas en el fuego cruzado. Incluso si mataba a Garrett, los demás lo abatirían antes de que pudiera usar la palanca del rifle. Pero a veces las matemáticas no importaban. A veces un hombre tenía que plantar cara sin importar las probabilidades. Esto es lo que va a pasar. Thaddeus dijo que su voz transmitía la autoridad de una convicción absoluta. Volverán a sus caballos y cabalgarán lejos. Olvidarán que alguna vez vieron este lugar o a estas mujeres y encontrarán un nuevo trabajo. El teniente con cicatrices de Garrett se movió en su silla de montar. Su mano del arma temblaba. Jefe, solo de la orden. Podemos soltarlo y acabar con esto. Pero Garrett levantó una mano. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Thaddeus. Algo había cambiado en la expresión del alguacil. Estaba viendo algo que no esperaba. Un hombre que ya había hecho las paces con la muerte. ¿Sabes qué creo?, dijo Garrett lentamente. Creo que tienes experiencia en situaciones como esta. Creo que tal vez fallaste en ayudar a alguien una vez antes y ahora. Estás tratando de compensarlo. Las palabras golpean como golpes físicos. Thaddeus sintió que sus recuerdos cuidadosamente enterrados se abrían paso a la superficie. Otra mujer. Otra súplica desesperada de ayuda. Otro momento en el que eligió la seguridad sobre el coraje y vio a alguien morir por su cobardía. Tocó una fibra sensible. ¿Yo? Garrett presionó. ¿Cuál era su nombre? Esposa. Hermana. Hija. Alguien a quien decepcionaste cuando importaba. El agarre de Thaddeus se apretó en el rifle, pero su puntería nunca vaciló. Su nombre era Sara. Era mi esposa y no cometeré el mismo error 2 veces. Garrett sintió como si algo importante hubiera sido confirmado. Sara. Nombre bonito. Apuesto a que murió gritando, sabiendo que eras demasiado cobarde para salvarla. La rabia que explotó en el pecho de Thaddeus casi le cuesta. Todo por una fracción de segundo su dedo se tensó en el gatillo listo para terminar con la vida de Wade Garrett sin importar las consecuencias, pero en ese momento de furia candente escuchó algo que lo cambió todo. La voz de Clara desde dentro de la cabaña, apenas un susurro, pero se escuchaba claramente en el aire del desierto. Ese es su nombre, el hombre que mató a tu esposa. Las palabras golpearon a Thaddeus como un rayo cayendo 2 veces. En el mismo lugar Wade Garrett, el nombre que pasó 3 años tratando de olvidar, el hombre que había llegado a su propiedad con promesas de protección que exigió a Sara como pago cuando Thaddeus no pudo cumplir con sus tarifas de extorsión, el hombre que se rió cuando Thaddeus suplicó clemencia, que se llevó a Sara de todos modos cuando se negó a luchar. Los ojos de Garrett brillaron con reconocimiento y placer enfermizo. Bueno, Thaddeus Bell, el cobarde de Willow Creek, me pregunté qué te pasó después de que huyeras como un perro azotado. El rifle temblaba en las manos de Thaddeus, pero no de miedo. 3 años de culpa y rabia concentrados en un único punto de odio ardiente. La mataste. Yo no la maté, dijo Garrett con fingida inocencia. Lo hiciste por ser demasiado cobarde para luchar por ella. Ella te llamó cuando murió. ¿Sabes?
Se preguntó a dónde había ido su valiente esposo. Sintió que algo fundamental se quebraba en su pecho. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su dolor. Las explicaciones racionales que había construido para su cobardía. Las mentiras que se había dicho a sí mismo sobre no tener otra opción. Todo se derrumbó a la vez. Pero aquí está la parte hermosa. Garrett continuó con su voz desbordante de alegría maliciosa. La historia está a punto de repetirse excepto que esta vez en lugar de una mujer tiene 6 y me vas a ver tomarlas a todas y cada una de ellas como antes detrás de Thaddeus. La voz de Clara se hizo más fuerte alimentada por una furia desesperada. Está mintiendo Thaddeus sobre tu esposa llamándote Sarah Bell murió luchando, lo sé porque estuve allí, fui una de las mujeres que tomó. Antes de ella la revelación golpeó como un golpe físico que giró ligeramente la cabeza sin apartar la vista por completo de Garrett. Que Sarah Bell Clara, continuó su voz ganando fuerza a pesar de sus heridas, cabello rubio, ojos azules, cicatriz en su mano izquierda de un accidente de cocina, luchó como una gata salvaje. Cuando se la llevaron le rompió la nariz a un hombre, casi le arranca el ojo a otro y cuando murió no te estaba llamando, estaba maldiciendo el nombre de Garrett. La sonrisa segura de Garrett vaciló por primera vez. Cierra la boca mujer, pero Clara insistió en sus palabras cargando el peso de la verdad presenciada. Me habló de ti en la carreta, dijo que no eras una cobarde, dijo prometiste ir por ella y ella creyó que lo harías. Murió creyendo que vendrías. Que sintió el mundo inclinarse sobre su eje durante 3 años. Había cargado con el peso de la cobardía, la certeza de haberle fallado a la mujer que amaba. Pero si Clara decía la verdad, busqué durante semanas. Susurró. Las palabras arrancadas de su garganta. Seguí cada rastro. Revisé cada pueblo. Pero tú ya te habías ido. Garrett recuperó la compostura, pero algo había cambiado en su postura. Ya no jugaba con un hombre roto. Se enfrentaba a alguien peligroso. Un reencuentro conmovedor, pero eso no cambia nada. Aún así, la perdiste y estás a punto de perderla de nuevo. La mano del alguacil se movió hacia su arma, pero Thaddeus ya estaba apretando el gatillo. El rugido del rifle rompió el silencio del desierto como un trueno iguade. Garrett salió volando hacia atrás del porche. Su pecho floreció de rojo. El caos estalló en el rancho cuando Garrett cayó al suelo. Sus 5 hombres abrieron fuego simultáneamente. La bala astilló la barandilla del porche y rompió las ventanas. Se zambulló detrás de un abrevadero, manejando la palanca de su rifle con velocidad experta. El hombre, quien había pasado 3 años huyendo de la violencia, había recordado cómo luchar, pero las probabilidades eran imposibles. 5 asesinos profesionales contra un ranchero con 6 mujeres heridas atrapadas en el fuego cruzado. Thaddeus sabía que tenía quizás 30 segundos antes de que abrumaran su posición. Entonces Clara apareció en la puerta de la cabaña agarrando una escopeta que había encontrado dentro. La sangre manchaba su vestido, pero sus manos estaban firmes mientras disparaba a ambos cañones. Al jinete más cercano, el hombre cayó de su caballo gritando el sótano. Gritó por encima de los disparos, hay más armas ahí abajo. Las otras mujeres emergieron de la cabaña como ángeles vengadores, cada una portando rifles o pistolas del arsenal oculto de Thaddeus. Estaban heridas, exhaustas, apenas podían mantenerse en pie, pero habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar por su libertad, y el primer hombre en años que había estado dispuesto a morir por ella. El tiroteo que siguió fue breve pero brutal, atrapadas entre el fuego cruzado de la cabaña y el porche. Los hombres restantes de Garrett se dispersaron y huyeron. 2 más cayeron antes de alcanzar sus caballos. Los supervivientes cabalgaron con fuerza hacia el horizonte, dejando atrás a sus muertos en el repentino silencio que siguió. Thaddeus se encontró arrodillado junto al cuerpo de Wade Garrett. El hombre que había atormentado sus pesadillas durante 3 años finalmente estaba muerto, pero la victoria se sentía vacía. Sarah seguía desaparecida. Los años de exilio autoimpuesto no se podían deshacer. Clara se arrodilló junto a él, olvidando sus propias heridas. Estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja. Sarah, estaría orgullosa de que finalmente hayas luchado.
Thaddeus miró a las 6 mujeres que lo habían cambiado todo al negarse a aceptar la derrota. CL sangraba, pero se desplomó la chica enferma de fiebre que había encontrado fuerza. No sabía que tenía a otras 4 personas cuyos nombres él aún desconocía, pero que lo habían apoyado cuando importaba. ¿Qué harás ahora?, le preguntó a Clara. Ella sonrió por primera vez desde que la conoció. Lo hablamos mientras jugaban al héroe. Hay un pueblo 2 territorios al norte que necesita maestros. Buena gente que no pregunte demasiado sobre de dónde venimos. ¿Y tú?, preguntó. ¿Volverás a esconderte en este valle? Thaddeus miró a su alrededor, a su rancho. El lugar que había sido santuario y prisión durante 3 años. El silencio que había atesorado ahora se sentía vacío en lugar de pacífico. La soledad que una vez lo protegió ahora parecía otra clase de muerte. No, dijo sorprendido por la seguridad en su voz. Creo que ya he estado solo suficiente tiempo. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. 6 meses después, una escuela de una sola aula en el territorio de New Haven dio la bienvenida a sus nuevas maestras. 6 mujeres que habían aprendido que la libertad valía cualquier precio. Su amigo Thaddeus construyó la escuela con sus propias manos, elaborando cada escritorio y marco de ventana con el mismo cuidado que una vez usó para construir muros alrededor de su corazón. Clara se casó con él una mañana de primavera cuando el desierto floreció con flores silvestres y ella usó el anillo de bodas de Sara con orgullo, sabiendo que algunos amores son lo suficientemente fuertes como para bendecir nuevos comienzos. La niña enferma de fiebre cuyo nombre era Grace creció fuerte y alta, convirtiéndose en la mejor maestra en 3 territorios. Y a veces, en las tardes tranquilas cuando el viento era perfecto, Thaddeus podría jurar que escuchó la voz de Sara en la brisa del desierto diciéndole que estaba orgullosa del hombre en el que finalmente había elegido convertirse. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta con una revelación tan poderosa que permanecerá con usted mucho después de que se diga la última palabra. Haga clic en el video.